Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Creo que empezamos. Buenas tardes, claro que sí. Olis. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto, quiero saber cómo, antes de que cualquier cosa, cómo compartir la presentación. Ahora sí, creo. Ok, bueno, me presento, soy Gonzalo Encina, soy bioquímico. Hice un doctorado en ciencias biomédicas en la Universidad de Chile y ya desde hace un tiempo derivé mi interés en la investigación hacia la genética y la genómica clínica principalmente. Actualmente soy director de un laboratorio y todos ustedes ya fueron de visita a Biosoluciones, ¿correcto? Sí. Sí, Ya profe. nos, Sí, ya me nos parece. conocimos. Sí, Perfecto. Entonces voy a saltarme toda la introducción porque ya me imagino que están cansados y ya conversamos en persona. Así es que vamos a ir directo al tema que nos convoca, que es la secuenciación en un contexto clínico. ¿Ok? Solamente para hacer un pequeño sondeo, ¿alguien ya ha tenido experiencia con secuenciación, ya sea secuenciación capilar o secuenciación Sanger o secuenciación de nueva generación? no, Si alguien sí ha tenido experiencia, que diga que sí. Ya. Nada, entonces pregunto para ver desde dónde parto contando la historia, ¿ok? Voy a compartir la pantalla. No, creo que no. Vista previa. ¿Estoy compartiendo algo o no? no, No se todavía ve. no. Veo solo a los compañeros. Ok. Vista previa. No pasa nada, ya. No pasa nada, espérenme, paciencia. Profe, Voy a- consulta. Hay un compañero que quiere entrar a clase. No sé si habrá entrado. Mauricio, que estaba pidiendo que le aceptaran. eh, yo no soy el anfitrión de esta reunión, no sé si alguien yo soy invitado tal como ustedes, entonces no veo al menos ninguna solicitud de ingreso, yo al menos. Todavía no comparto nada. A ver, aquí en el chat está. No, aún no. A mí me apareció el mensaje que el profe Andaur era el que... No Que sé si es que es. tiene que ceder Sí, la no, posibilidad yo dejé de... a Gonzalo de confitrión, pero debería poder compartir porque tiene los mismos privilegios. Estoy viendo por si entra Rodrigo, más gente va a aceptar, pero debería poder compartir porque está como confitrión, por lo tanto podrías compartir pantalla. Ve si te deja. El botón no abajo, tengo. compartir, ¿qué te dice? Sí, me sale el link de qué pantalla quiero compartir, pero no pasa nada. Qué raro porque estás como confitrión, por lo tanto deberías tener tu mismo derecho. Deja revisar de nuevo.
Revisa nuevamente. Ve si te dejo ahora. Ahora sí, veamos. Ya, creo que lo logré. ¿Me escuchan? Sí, se ve. Mm, y Se ve pantalla completa o cómo? sí, se ve la pantalla completa, incluso no solo la presentación, ¿No solo la presentación? no, se ve también arriba las opciones para trabajar con la pantalla. Ya entiendo, pero no se ve la. Ya, es que quiero. Bueno, para que sepan, me estaba conectando desde el navegador y no sé qué pasó, típico del problema. Y descargué la app de Zoom y ahora me conecté a través de la app. Mientras se vea, eh, todo bien, ¿ok? Ya, perdón por el atraso y vamos. Hay alguien quiere entrar, estoy admitiendo. Ok,
Lo que vamos a hablar hoy día es de la secuenciación genética en un contexto clínico. ¿Okay? Es decir, cómo llegamos desde una orden médica, de un médico, por ejemplo, que tiene algún paciente con una enfermedad desconocida o que tiene sospecha, y cómo a través de la secuenciación se puede llegar a un diagnóstico. Entonces me pregunto si alguno de ustedes reconoce a este caballero. Si no, él es Frederick Sanger, es un investigador que se ganó nada más y nada menos que 2 premios Nobel. Uno de ellos por haber descubierto la técnica de secuenciación de Sanger o secuenciación capilar. ¿Okay? Y esta es una secuenciación con la que se secuenció el genoma humano, nada menos, y por lo cual se llevó el premio Nobel. Y ustedes me imagino que ya han visto la base de la técnica de PCR. Bueno, en la técnica de PCR y en la secuenciación Sanger se utilizan enzimas, polimerasa y partidores. Un partidor que tiene que coincidir con una secuencia blanco, también puede que no coincida con el random primer, se llama, y se agregan nucleótidos, los 4 nucleótidos marcados cada uno de ellos con una fluorescencia distinta. ¿Okay? Y se hace una reacción de PCR donde estos nucleótidos se van incorporando, y a medida que se incorporan estos nucleótidos, que son nucleótidos fluorescentes y que además tienen una modificación en su estructura, una vez que se incorpora un nucleótido con fluorescencia, hasta ahí llega la elongación o la síntesis de la hebra complementaria. ¿Ok? Entonces, a través de los ciclos de la reacción de PCR, los nucleótidos se van incorporando y por la acción de la enzima polimerasa se van sintetizando en la hebra complementaria. Los nucleótidos marcados con fluorescencia se incorporan aleatoriamente porque hay unos que son fluorescentes y otros que no son fluorescentes. Y a través de los ciclos, a medida que se incorpora, se determina la elongación de esta cadena. Por lo tanto, al final de esta reacción de secuenciación, que se realiza en la práctica en unos tubitos de ensayo en un termociclador, se obtienen distintos fragmentos de PCR de una sola hebra, cada uno de los cuales termina con un nucleótido fluorescente marcado. ¿Ok? Entonces, y va a ir marcado de acuerdo a la letra que tiene a la base nitrogenada que tiene esa posición. Entonces, en el fragmento de más abajo vamos a tener un pedacito muy corto de ADN que aleatoriamente en esa posición se incorporó una G con una fluorescencia gris, en este caso, y hasta ahí llega la elongación. Y después en otro en otro fragmento de ADN que se está elongando, en la base inmediatamente siguiente se incorpora una A, y después se incorpora una C, y después se va incorporando una T, y voy teniendo fragmentos de cada vez de tamaño más grande, con una diferencia de una base nitrogenada, y que esa última base nitrogenada tiene una fluorescencia de un color específico. Por lo tanto, cuando uno ya tiene muchos fragmentos de PCR, cada uno con una fluorescencia de un color distinto, lo que se tiene que hacer es separar estos fragmentos por tamaño, y eso es una electroforesis. Al igual que en una electroforesis en un gel de agarosa, donde uno separa fragmentos de PCR de distinto tamaño, para secuenciar separamos justamente estos fragmentos que generamos anteriormente, en este caso no en un gel de agarosa, sino que en un equipo que tiene capilares. Y estos capilares, que son como un pelito delgado, a través de estos capilares van migrando estos productos de PCR que se sintetizaron en la reacción anterior. Y a medida que avanzan por estos capilares, los fragmentos pequeñitos van a ir avanzando más rápido, y los fragmentos grandes van a ir avanzando más lento, se van a ir separando. En esta imagen lo que les quiero decir es que arriba por la flecha, ¿no es cierto?, se inyecta la muestra o se somete a una diferencia de potencial eléctrico, igual que en un gel de agarosa, y estas muestras van a ir avanzando. Y en algún punto van a pasar por un detector. En ese punto, la molécula pequeñita que va a avanzar más rápido va a ser irradiada con un rayo láser. Ese rayo láser va a excitar esta molécula fluorescente y va a emitir un color específico. Y ese color específico llega a un detector
y se va así, posteriormente va avanzando la siguiente molécula más grande en tamaño y así sucesivamente, y cada vez que pasan por ese detector, se va emitiendo una señal de luz. Entonces, al final del día, o al final del día no, al final del proceso, lo que se obtiene es un esquema, un gráfico de fluorescencia donde se ensambla básicamente la secuencia a partir de los colores que se van obteniendo cada vez que una molécula pasa por un detector. ¿Se está entendiendo más o menos? Sí, Perfecto. Profe. Puede ser un poco críptico, pero todo esto que les estoy diciendo ahora, hay un montón de videos en YouTube y tutoriales que hacen toda esta aplicación con mucho bla bla, bastante más didáctica. ¿Ok? Pero en el fondo la secuenciación Sanger no es otra cosa que una reacción de PCR, donde en vez de dos partidores, ¿no es cierto?, el forward y el reverse, se agrega un solo partidor. En vez de nucleótidos sin marca fluorescencia, se agrega una mezcla de nucleótidos, cada uno con una marca fluorescente de un color distinto, y además se agregan nucleótidos no marcados. Entonces, en este tubito de ensayo, aleatoriamente se van incorporando los nucleótidos marcados con los no marcados, ¿no es cierto?, en cada ciclo de secuenciación, y cuando se agrega un nucleótido marcado, hasta ahí llega la elongación, por lo tanto, vamos a tener muchos fragmentos de PCR de tamaño distinto y que después tenemos que separar por una electroforesis. Y esa separación por la electroforesis es lo que uno analiza después clínicamente. ¿Ok? Y como les decía, con esta técnica se secuenció el genoma humano. Fue una tarea que llevó nada más ni nada menos que casi más de 10 años en completarse y que costó millones de dólares. Y que ahora se puede hacer por menos de $1000, uno puede secuenciar el genoma de cada uno. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿Por qué se demoró tanto la secuenciación si ahora se puede hacer en un día? Porque la técnica de Sanger es una técnica que es muy buena, pero es lenta y sirve para ir secuenciando fragmentos pequeñitos de ADN. Es muy laboriosa y muy lenta y cara para secuenciar grandes cantidades de ADN, y esto es importante porque ahora con el advenimiento de nuevas tecnologías de secuenciación, como la secuenciación masiva, uno podría pensar que la secuenciación Sanger pasó a ser irrelevante, pero no es así, se sigue usando. Nosotros secuenciamos todos los días mediante secuenciación Sanger en un laboratorio clínico, pero para fragmentos pequeños. Entonces, cuando uno quiere, y me estoy adelantando, ¿no es cierto?, a la clase, cuando uno quiere identificar una mutación conocida, no se debe decir mutación, se debe decir variante genética. Cuando uno quiere identificar una variante genética conocida, puede secuenciar solamente un fragmento de ADN que contenga esa variante. No hay para qué secuenciar todo el genoma humano. ¿Okay? Entonces sigue siendo de gran utilidad, es una técnica súper robusta y tiene unas ventajas y desventajas que vamos a ir hablando más en el transcurso de la clase. Les pido por favor que si hay preguntas me interrumpan, porque si, no sé, aquí si levantan la mano o hay comentarios en el chat, no voy a ser capaz de verlo, ¿ok? Así que interrúmpanme nomás. ¿Dudas hasta acá? No, no. no, por el momento. Ok, entonces, bueno, esta secuenciación del genoma humano que se hizo mediante secuenciación Sanger fueron en realidad dos grupos, una empresa privada y el NIH en Estados Unidos, que en el fondo estuvieron compitiendo por quién sacaba el genoma humano, la secuencia completa del genoma humano, y esto dio origen a dos publicaciones súper importantes de forma casi simultánea. Y eso, como le digo, hace ya harto tiempo. Actualmente, hace no mucho tiempo, esto fue el año pasado o antepasado, se entregó la última versión de la secuenciación del genoma humano. Porque si bien en el año 2000 o cuando se hizo la primera entrega del genoma humano, la verdad es que no fue el genoma humano completo. Le faltaban hartos pedazos, regiones que son difíciles de secuenciar, era como el 80-90% del genoma humano, pero no era el 100%.
Actualmente ya con la iniciativa T2T, que es telómero a telómero, ya se logró la secuenciación completa del genoma humano, como su nombre lo dice, del telómero a telómero. Y eso es muy bueno porque nos da acceso a regiones del genoma humano que hasta el momento eran inaccesibles, y eso nos da una oportunidad para buscar variantes genéticas que puedan estar o no asociadas a distintas enfermedades, y eso abre una ventana de posibilidades para desarrollo, investigación, farmacéutica, tratamiento, etc. Como les decía, se presentan nuevas oportunidades con esta secuenciación completa del genoma humano de telómero a telómero. Ahora, clínicamente, cuando uno obtiene una secuencia o quiere analizar una secuencia, es porque quiere ver si se asocia o no a una enfermedad, ¿no es cierto? Eso es lo que se hace en el diagnóstico clínico, en el diagnóstico genético. Y las enfermedades se describen normalmente a través de un fenotipo, que son las características clínicas del paciente. Y lo que se sabe es que genéticamente hablando al menos, y cuanto menos específico, cuanto más vago es el fenotipo que está asociado a una enfermedad, lo más probable es que esa enfermedad esté causada no por un solo gen, sino que por varios genes. Dicho de otra forma, mientras más específica sea el fenotipo de la enfermedad, lo más probable es que esté causado por un solo gen. Eso es lo que se denominan las enfermedades monogénicas. Por ejemplo, la fibrosis quística. Por ejemplo, la acondroplasia, ¿no es cierto? Acondroplasia, esta enfermedad de los huesos que produce enanismo, básicamente, se produce por mutaciones o variantes genéticas patogénicas en un gen específico, el FGFR3. Y está bien mapeado cuáles son las mutaciones más importantes o las más comunes. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, en el laboratorio que ustedes vieron, secuenciamos un par de fragmentos de PCR del gen FGFR3 y con eso tenemos el diagnóstico para acondroplasia. Y así con otras enfermedades. Entonces, en este esquema, en el recuadro inferior izquierdo, ¿se ve mi mouse cuando lo muevo o no? Sí, sí se ve. Sí, ¿Se ve? Sí, se ve. sí, sí. Perfecto. Entonces, cuando tenemos un fenotipo específico aquí como la fibrosis quística, es muy probable que esto esté producido por un solo gen o muy poquitos genes. En cambio, un fenotipo más amplio y más vago, por ejemplo, problema en el desarrollo intelectual, que abarca es un paraguas bien grande de posibles manifestaciones, es muy probable que esté producido por más de un gen. ¿Ok? Entonces, ahí hay una decisión técnica que hay que tomar si es que uno tiene una orden para secuenciar algo, un trozo de ADN para una enfermedad. Uno puede a priori pensar en las estrategias que va a utilizar de secuenciación. Si es un fenotipo específico, probablemente esté codificado por pocos genes o un gen, y ahí uno podría elegir la secuenciación Sanger. Un fenotipo más complejo o más vago, más difuso, probablemente la secuenciación Sanger no sea la estrategia diagnóstica apropiada para esta enfermedad. Sigo compartiendo, ¿correcto? Sí. Sí, profe, se ve todo. Se ve todo bien. Entonces, esto es lo que quiero mostrar con esta flecha. Se fijan, en la parte de abajo está un gen único, single gene, y cómo he ido avanzando el desarrollo de la secuenciación genómica desde los años 90. Primero se hacía un gen, después se han hecho genes individuales más o menos completos. Lo que todavía está muy en boga y para ciertas enfermedades es la secuenciación de paneles genéticos. Y aquí ya saltamos de una tecnología a otra, y es como la introducción a lo que se viene, que es la secuenciación de nueva generación. Mediante la secuenciación de nueva generación, uno puede secuenciar decenas, hasta centenas, hasta miles de genes. ¿Ok? Y la secuenciación de paneles o la secuenciación exómica, que básicamente es la secuenciación de todo el exoma, y el exoma son los exones que codifican para cada proteína.
son 22.000 genes, ¿no es cierto? Toda la región codificante, ahí se habla de secuenciación exómica, y ya lo más amplio sería la secuenciación genómica, que actualmente está entrando con fuerza, pero todavía los paneles y la secuenciación de exoma es la primera opción para el diagnóstico de enfermedades complejas. Aquí yo creo que, no sé si les habré hecho esta pregunta cuando fueron al laboratorio, pero si cada uno dice, ya, bueno, secuenciemos el genoma humano, ahora se hace con secuenciación masiva, se demora 2 días, pero si uno se pone a pensar en el trabajo que implica secuenciar el genoma humano, el genoma de cada uno de nosotros, y si cada uno de ustedes descargara su secuencia del genoma humano, tendría 3.000 millones de letras, con 20.000, 21.000 genes aproximadamente, 21 millones de letras. Si ustedes imprimieran su genoma humano y armaran una resma de papel como la que está en la figura, en letra Arial, tamaño 12, interlineado simple, hiciera una torre, ¿de qué tamaño creen ustedes que sería esa torre? 90 metros de altura. Es impresionante tener que imaginar una torre de papel de 90 metros con el genoma humano de cada uno de nosotros. Sí, y es en esa torre de 90 metros donde uno tiene que encontrar el error ortográfico, ¿no es cierto? El cambio de una letra o de un par de letras que explique una posible enfermedad. ¿Okay? Entonces, claramente, por secuenciación Sanger, eso no es factible, ir viendo el electroforetograma letra por letra y analizar una torre de 20 metros de altura. Y es aquí que se presenta el desafío para los estudios genéticos mediante secuenciación masiva, que es encontrar justamente el error ortográfico en esa torre de 90 metros de secuencias. Y como les decía, pues, la secuenciación Sanger, esta que es como basada en PCR, ya no sirve, y es aquí donde las nuevas tecnologías entran y han entrado con mucha fuerza, porque permiten paralelizar el proceso de secuenciación. En otras palabras, hacer muchas secuencias de forma simultánea y paralela, muchos genes, ¿ok? Y con tiempos de respuesta cada vez más rápidos y con precios que han ido bajando cada vez más. Entonces, en este ejemplo, si uno grafica en el tiempo la secuenciación tradicional o secuenciación Sanger, que, como les decía, es muy buena para secuenciar fragmentos de un gen o un gen es pequeño, cuando el médico tenía una sospecha diagnóstica por un síndrome en particular, originalmente le pedía secuenciar el gen 1 en busca de alguna variante genética. Si no encontraba alguna variante genética responsable en ese gen, se procedía a secuenciar el gen 2, y así el gen 3 y el gen 4, lo que en definitiva tomaba mucho tiempo. Con la secuenciación de nueva generación se hace todo el análisis de todos estos mismos 5 genes en forma paralela y simultánea, por lo tanto el tiempo de respuesta es mucho menor. Y cada vez han aparecido equipos más potentes, más grandes, que permiten no solo secuenciar muchos genes de forma simultánea, sino que actualmente incluso se pueden secuenciar muchos genomas completos de muchos pacientes de forma simultánea. Y por una economía de escala, obviamente eso reduce los costos. Illumina es una de las marcas más predominantes en el mercado, pero existen otras como Ion Torrent. Actualmente está entrando fuerte una marca china que se llama MGI. PacBio también es una marca muy, muy importante, y cada una de estas empresas tiene estrategias de secuenciación masiva que son levemente distintas en su química. ¿Okay? Y cada una tiene una ventaja por sobre la otra. Por ejemplo, PacBio permite secuenciar fragmentos muy largos del genoma humano, igual que Oxford Nanopore, que además es un secuenciador que es muy portátil. De hecho, el Oxford Nanopore, se han hecho experimentos de secuenciación en la Estación Internacional Espacial, porque, como les digo, se puede llevar al terreno para secuenciar, por ejemplo, virus,
a partir de muestras que se encuentran en lugares extremos, por ejemplo, ¿no es cierto? En la selva, en el desierto, en vez de traer la muestra de vuelta al laboratorio en alguna ciudad, se lleva el secuenciador a la muestra. Y aquí estaba jugando en Baylor, en Houston, con secuenciadores Illumina. Se fijan, aquí es una maravilla. Este centro de secuenciación tenía decenas de equipos, y aquí en esta sala había más equipos que toda la capacidad de secuenciación de Chile, por decirle algo, ¿cierto? Y durante la pandemia también estuvimos haciendo algunas secuencias con el Oxford Nanopore. Entonces, la secuenciación masiva, fíjense en este gráfico, porque es bien interesante, ya está medio viejito, pero no me cabe ninguna duda que sigue la tendencia. En rojo se muestran los descubrimientos de genes o de enfermedades relacionadas con genes en el tiempo, dependiendo de cada técnica. Entonces, en rojo se muestra la secuenciación Sanger y cuántos genes o enfermedades genéticas asociadas a genes se han ido descubriendo mediante secuenciación Sanger en cada año. Y se fijan, hasta el año 2010, donde entró la secuenciación masiva, y cómo con la secuenciación masiva fue decayendo la secuenciación Sanger y aumentando notoriamente los descubrimientos de nuevos genes asociados a enfermedades. Se fijan, de un promedio de 80 a aquí ya casi 300 genes, y esto sigue avanzando. Entonces, claramente la secuenciación de nueva generación fue un bombazo, no solamente para la clínica, sino para la investigación también, y de hecho para la clínica el bombazo bueno, quiero decir, ha sido un poco más tardío que para la investigación. ¿Por qué? Porque claro, se necesitan protocolos, se necesitan técnicas que estén validadas, y hay que ser un poco más riguroso que en un estudio de investigación. ¿Por qué? Porque hay un diagnóstico de una persona que está en juego. Entonces, las técnicas solamente pueden aplicarse clínicamente hablando cuando ya estén totalmente validadas. Entonces, Illumina, puede retroceder, estos secuenciadores Illumina están muy validados. Yo creo que no hay laboratorio clínico que haga secuenciación masiva que no tenga un secuenciador Illumina. Hay un torrent, son bien específicos, son muy buenos para por ejemplo, mutaciones somáticas asociadas a cáncer. El MGI está entrando muy fuerte como una competencia de Illumina. Estos son chinos, y tienen una química similar pero distinta a la de Illumina. Acuérdense que aquí detrás de todas estas empresas y de tecnología hay patentes que protegen las tecnologías, entonces no todo el mundo puede copiar estas máquinas. Esta, como le decía, PacBio hace secuenciaciones de muy larga longitud, y este Oxford Nanopore todavía no se ha validado clínicamente hablando, pero probablemente en algún momento los laboratorios van a optar por esta secuenciación. ¿Ok? Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Sí. Perfecto. Entonces, como verán, es bastante impresionante la cantidad de datos que pueden entregar estos nuevos equipos de secuenciación. Son cientos de miles de datos, los cuales son para cada paciente, ¿no es cierto? Estamos hablando de varios gigabytes de información por paciente, y esto abre un desafío actualmente, que es ¿dónde guardo estos datos? ¿Dónde se archivan estos datos? ¿Dónde los conservo? Ustedes saben que un laboratorio clínico tiene que resguardar las muestras por una determinada cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Y la secuenciación, los datos de secuenciación es parte de la muestra, entonces los laboratorios tienen que conservarlo, y esto implica tener que pagar servidores y almacenamiento seguro. Además hay que evitar fugas de información o que hackeen las bases de datos con la secuencia de tus pacientes. Hay una serie de temas que hasta hace poco no existían, ¿no es cierto? Porque no había tanta información que guardar en un contexto clínico. Entonces, estos son problemas que se están enfrentando y que hay que
abordarlo en su mérito, como se dice, y todo esto tiene un costo, ¿no es cierto? Si hay que guardar los datos en discos duros o en un servidor, bueno, esos servidores hay que pagarlos. Y esto es parte finalmente, y es un poco lamentable, de los precios que tienen todavía los estudios de secuenciación, que siguen siendo bastante caros. Entonces, como les decía, el manejo de la información es un desafío y puede llegar a ser un poco abrumador para el analista que analiza estos datos y busca un diagnóstico. Y ya no se busca el cambio de una letra conocida por otra, como en el caso de las enfermedades monogénicas, si ahora la verdad es que se busca realmente una aguja en un pajar. ¿Ok? Entonces la pregunta que uno se hace es, clínicamente hablando, si tengo el diagnóstico oscuro de una enfermedad que no he visto antes, no se me ocurre qué enfermedad puede ser, ¿vale la pena secuenciar el genoma completo de ese paciente o no? Y esa pregunta, bueno, se ha ido respondiendo sola, y la verdad que al menos hasta el momento no se justifica secuenciar todo el genoma humano. ¿Por qué no? Porque menos del 2% del genoma humano es ADN que codifica para proteínas. ¿Ok? Y si uno asume que son las proteínas las que tienen principalmente un rol biológico, es preferible enfocar los recursos y los esfuerzos y el dinero en tratar de identificar variantes genéticas en las regiones que codifican para proteínas. ¿Ok? Y eso es lo que se ha hecho hasta el momento principalmente, que son los paneles y la secuenciación exómica. Entonces la secuenciación masiva empezó a utilizarse a partir del 2011 y esa región, ese menos del 2%, son las que acumulan más de 5 millones de variantes descritas hasta el momento. Y estas variantes genéticas descritas tienen esa distribución. La gran mayoría sí, pero casi la mitad son variantes genéticas que son silentes o sinónimas. ¿Qué quiero decir? Que no cambian el aminoácido. Por lo tanto, uno esperaría que no afecten la función de la proteína, ¿no es cierto? Las otras son variantes missense o que efectivamente cambian el aminoácido, por lo tanto, uno sospecharía que tiene mayor probabilidad de modificar la función de la proteína que codifica. Y existen otros tipos de variantes con pérdidas de función o inserciones o de lesiones que en conjunto dan cuenta de estas 5.000 variantes genéticas descritas. Entonces, la secuenciación de la torta azul es lo que se denomina secuenciación genómica completa o whole genome sequence, y esta secuenciación naranja, que contiene todas las 5.000 millones de variantes descritas hasta el momento, es lo que se denomina secuenciación exómica completa o whole exome sequencing. Y lo que se ha visto hasta el momento que la secuenciación exómica y la secuenciación genómica son básicamente los que tienen el mayor éxito o la mayor tasa diagnóstica de las estrategias hasta el momento. Ok, ahí hablamos entonces de la teoría de cómo es la secuenciación como conceptualmente hablando. ¿Ok? ¿Qué hora es? ¿Estamos para un pequeño break o seguimos? Puede ser un Depende de break. usted, profe. ¿Cómo? Depende de mí. Sí. Ya, sigamos un poco más, ¿ok? Tal vez mejor avanzar sin interrupción y salir antes, ya para que vayan a descansar o a celebrar. Entonces la pregunta es, ¿cómo es este proceso de test genético? Bueno, la secuenciación genómica o exómica desde el punto de vista de un laboratorio, ¿cómo parte? Parte con la solicitud de un médico que quiere hacer un estudio de secuenciación para un paciente. Es decir, una orden médica. Esa orden médica se traduce en que este paciente vaya a una sala de toma de muestra y se tome una toma de muestra. Para secuenciación, lo más habitual es que sea una muestra de sangre en un tubo tapalila.
pero también puede ser de líquido amniótico, también puede ser un tejido, por ejemplo, una biopsia. Sea lo que sea, se tiene que recibir esa muestra por parte del laboratorio. ¿Se acuerdan que estuvieron en Biosoluciones? La secretaria registra esa muestra, la hora, la fecha en que llegó, el tipo de muestra. Y esa muestra es la que pasa posteriormente al laboratorio, al proceso de secuenciación. El proceso de secuenciación puede durar 2, 3 días, dependiendo de la estrategia que se utilice, y luego viene otro proceso muy importante que es el análisis bioinformático. ¿Okay? La secuenciación masiva, entonces, por un lado, es lo que comúnmente en inglés se le denomina wet lab, o el laboratorio húmedo, porque es realmente un laboratorio donde se juega con pipetas y con líquidos y con ADN y con sangre y con kit de reactivos, etc. Eso produce una gran cantidad de datos que tienen que ser analizados después bioinformáticamente, y eso es lo que se denomina dry lab o el laboratorio seco. Entonces tenemos un laboratorio húmedo que hace una parte del workflow, del flujo de trabajo, que es la parte de reactivos y de pipeteo, y después viene un laboratorio seco, que es el que también tiene un flujo de trabajo bien esquematizado y estructurado, que es básicamente el que distingue cuáles son variantes genéticas, cuál es ruido de fondo, y que finalmente filtra las variantes para posteriormente hacer una anotación de variantes, que lo vamos a ver en otra clase creo. Una anotación de variante, es decir cuáles son las variantes seleccionadas que son sospechosas de producir una enfermedad. Y esa anotación de variantes tiene una nomenclatura bien descrita, ¿cierto? Se anota el gen, se anota la posición genómica, el tipo de variante genética, si afecta en la región codificante, si afecta o no a la proteína que codifica ese gen, el tipo de variante y la cigosidad, si es heterocigota o si es homocigota, una variante genética. Acuérdense que tenemos dos alelos, uno materno y uno paterno. ¿Ok? Esto es lo que hace el bioinformático, entrega un set de variantes descritas más o menos de esta forma, y ahora uno tiene que ver si ese gen PLCD4, por decirlo de alguna forma, es el responsable o no de la enfermedad. Y eso es lo que se conoce como interpretación clínica de variantes. ¿Ok? ¿Para qué? Para finalmente llegar a un informe de resultados. Ese es el flujo de una muestra y de un proceso de secuenciación exómica en un laboratorio clínico, desde la muestra hasta la entrega del resultado. El producto es todo ese proceso, y cada uno de este proceso tiene distintas subpartes y protocolos que tienen que estar bien estandarizados en un laboratorio clínico. Todas las muestras se tienen que tratar más o menos igual, todas se tienen que tratar, almacenar de la misma forma, el análisis bioinformático tiene que estar bien estructurado, la anotación de las variantes también es un proceso que tiene que estar bien reglamentado, la interpretación de estas variantes genéticas para ojalá llegar a un gen candidato con una mutación específica que explique un fenotipo, también tiene que estar bien documentado, y todo eso tiene que salir más o menos descrito en el informe, ya sea en una breve descripción de la técnica, describir las limitaciones que puede tener cada técnica, y obviamente los hallazgos y los datos del paciente. ¿Preguntas? No. Entonces ahora vamos a entrar en más detalles, específicamente en la estrategia de secuenciación masiva. Ok, ya vimos el big picture, la figura más amplia de cómo es el proceso de secuenciación desde la perspectiva del laboratorio clínico. Ahora nos vamos a meter de ver súper por encima cómo es el workflow del wet lab, este laboratorio húmedo. Entonces, la secuenciación masiva de ADN es parte de un flujo de trabajo multidisciplinario para buscar variantes genéticas en el genoma de un paciente y llegar a un diagnóstico molecular, ojalá. No siempre se llega. La tasa diagnóstica del exoma y genoma es como del 40 y tantos %. Entonces, todavía hay un 50% de pacientes que se secuencian y que no llegan a un diagnóstico, al menos por secuenciación. Ya, entonces, pero ¿cómo se secuencia? Y la secuenciación masiva también es un proceso que, como la del laboratorio, tiene múltiples etapas.
El wet lab es lo que se denomina la preparación de la librería genética, y como se ve en la figura, ahí se trabaja con agüitas, ¿no es cierto?, con kits con enzimas, con partidores, con fluorescencias, y muy esquemáticamente uno extrae el ADN de un paciente, y ese ADN de un paciente se somete a un proceso de fragmentación, y estoy hablando básicamente a partir de la técnica de Illumina, porque PacBio y Nanopore no fragmentan el ADN, pero la estrategia de Illumina es la más implementada clínicamente hablando, por lo tanto me estoy refiriendo principalmente a ella. Entonces se fragmenta el ADN en muchos fragmentos chiquititos, y a partir de esos fragmentos chiquititos, acuérdense que es el DNA genómico, el 97-98% de ese ADN genómico no me sirve, y solamente el 2% es el que tiene todos los genes que codifican para proteínas. Entonces uno puede capturar esos genes de interés o esta región de interés mediante sondas magnéticas. Son fragmentos de ADN que capturan a regiones complementarias. Entonces, como ya se conoce todo el genoma humano, se capturan las regiones de interés. Como les decía, pueden ser los 20.000 genes del genoma humano, o uno puede eventualmente capturar solamente los genes que estén asociados a cáncer, o solamente los genes que estén asociados a cardiología, y esos son distintos kits que Illumina y otros proveedores te venden. Uno puede comprar el kit para cáncer de mama, o puede comprar el kit para exoma completo, y empezar a trabajar en su propio laboratorio secuenciando. Uno después de que se seleccionan o que se capturan solamente las regiones de interés, se purifica y se lava todo el resto que a uno no le interesa, ¿no es cierto?, lo que está esquematizado en azul, y se queda con distintos fragmentos de un tamaño de más o menos 150 pares de base. Todo la región codificante de mi paciente en millones de fragmentos de 150 pares de base. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que uno podía en un equipo actualmente secuenciar distintos pacientes de forma simultánea? Y eso es porque a cada paciente, a cada fragmento de ADN de un paciente 1, se le agregan estos adaptadores de ADN de color azul, aquí esquematizado, que es una secuencia específica que al paciente 2 le voy a poner otra secuencia, al paciente 3 otra secuencia, y así yo tengo secuencias específicas que me permiten que yo puedo pegarle a los extremos de los ADN de cada paciente. ¿Ok? Entonces todos los pacientes que tengan estos fragmentos de ADN que empiecen con un segmento, con una secuencia que aquí está esquematizada en azul, van a pertenecer a Gonzalo Encina. Pero si empiezan con una secuencia que es esquematizada en amarillo, van a pertenecer, no sé, a Jorge Reyes, o a Nicole Navarro, o a Tamara González, y así, podemos secuenciarnos simultáneamente. También se le pegan unos adaptadores, que no voy a entrar mucho en detalle, para hacer una amplificación, y así, como les decía, el segmento de arriba está el fragmento de ADN del paciente 1, porque parte con una región en azul. El siguiente fragmento corresponde a otro paciente, porque yo lo puedo discriminar porque parte con esta secuencia media negra, o naranja, o gris. Entonces yo puedo mezclar todos los ADN de mis distintos pacientes y secuenciarlos simultáneos. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya secuenciando, a medida que secuencio la secuencia azul, yo digo, claro, esta es la secuencia que yo le asigné a Gonzalo Encina, por lo tanto, esta sección roja que se está secuenciando ahora es de Gonzalo Encina y no es de no sé, de Valeria Quirós. ¿Ok? Entonces, bioinformáticamente, yo puedo identificar distintos pacientes de forma simultánea en una misma corrida. Esteban levantó la mano. Pregunta más. Yo tengo la duda de cómo es que con las ondas magnéticas, cuando se captura el ADN y se fragmenta, cómo es que las ondas magnéticas capturan específicamente el ADN codificante o el que estamos buscando. ¿Tiene alguna afinidad? La verdad es que son sondas, que son segmentos de ADN que hibridan con otros segmentos de ADN. Este segmento de ADN está pegado a una molécula que es magnética, y después yo puedo esa molécula magnética juntarla a un imán, y
hace como un efecto velcro. Se captura solamente las secuencias que hibrían con mi sonda. ¿Se entiende? Es como también... no sé bien cómo explicarlo en palabras, pero es eso. Se captura regiones de ADN que son complementarias a una sonda sintética de ADN que yo sintetizo, y que está pegada a una especie de imán. Se entiende. Súper. Gracias, profe. No, por nada. Entonces ya, la preparación de la librería, como le decía, se hace esto, se fragmenta, se le pegan estos tags especiales a los extremos de mis fragmentos de ADN, y yo tengo que en cada etapa del proceso ir controlando distintos controles de calidad, ya sea que tengo que cuantificar mi ADN para saber si tengo la cantidad mínima necesaria para avanzar en un proceso de secuenciación, o si la pureza es suficiente o es adecuada. Todo eso se tiene que ir controlando mediante kits como el Qubit para cuantificar, o el TapeStation para ver tamaños, y lamentablemente cada una de estas etapas de secuenciación es un costo que hay que asumir. Sin embargo, no hacerla puede ser finalmente mucho más caro, porque la secuenciación propiamente tal es cara, y uno quiere asegurarse de que uno llega a secuenciar un producto, una librería que esté realmente bien hecha. Uno no quiere llegar a secuenciar, que es la última etapa del proceso, una librería que uno tiene dudas de que si tiene un ADN de buena calidad o una cantidad suficiente. ¿Por qué? Porque la corrida de secuenciación es cara y quiero sacarle el jugo a los datos. ¿Se entiende? Y aquí los invito a meter, si ponen secuenciación por síntesis en YouTube, van a encontrar una serie de videos donde explican con animación el proceso de Illumina para hacer una secuencia. Vengo en un minuto. Ok, volví. Entonces, iba a buscar, ¿ven el recuadro arriba a la izquierda? Eso es una flow cell, esa es una celda de flujo, que es donde realmente ocurre la secuenciación, al menos la secuenciación de Illumina. Y aquí tengo una, no sé si la ven. Es realmente como un Sí. es un cubre objeto que tiene, no sé si la cámara lo alcanzará a mostrar, pero ahí en el extremo, ¿se fijan que se ven como unos caminitos? Sí. Cada uno de esos es un camino por donde entra el líquido en un extremo. Ahí hay unos hoyitos que inyectan líquido que pasa por entre medio de estas dos placas de vidrio y salen por el otro lado. Y esta es una celda de un secuenciador grandote, y esta es otra celda de un secuenciador más pequeñito. Este es un MiSeq, pero es lo mismo. Si ven de cerca, no, con la luz no ayuda mucho. ¿Y eso es por donde migran como tal los diferentes segmentos? Ahí se ven unos hoyitos, ¿lo ven? Ahí se inyecta en esos dos hoyitos, se inyecta la sopa de ADNs, ¿no es cierto?, a la que se llegó al preparar la librería. Esta librería que están aquí se inyectan en esta flow cell, y en esta flow cell es donde ocurre la secuenciación. Todo el equipamiento que uno ve no es más que un montón de cámaras fotográficas y microscopios de alta potencia que van sacando microfotografías de lo que ocurre en estas flow cells. Y el resto son bombas que van inyectando reactivos y enzimas y hacen lavado ciclo tras ciclo. Entonces, dentro de estas flow cells, como les decía, se inyecta las moléculas que se van quedando pegadas, y en ciclo tras ciclo se van agregando nucleótidos marcados, cada uno con una fluorescencia, y cuando en el equipo se agregan los 4 nucleótidos simultáneamente,
cuando se agregan estos 4 nucleótidos marcados, simultáneamente se une el que se tiene que unir dependiendo de la secuencia. Entonces, si mi secuencia tiene una A, se va a unir una T, ¿no es cierto? Y la T y el equipo va a sacar una foto. Este es el ciclo 1, y por ejemplo aquí la foto que sacó el equipo en este puntito es el celeste que corresponde a este fluoróforo. Luego se lava toda la reacción, se vuelven a inyectar los 4 nucleótidos, y en este caso se va a incorporar una G, porque al otro lado tiene una C, y la G produce un color verde. Entonces la máquina saca una nueva foto. Después por esos hoyitos se inyecta buffer salino, agua, se lava todo, y después se vuelven a inyectar los 4 nucleótidos fluorescentes, y en este caso se va a unir una C, y después se va a unir una T, lavándose entre cada ciclo, y se va sintetizando, por eso se llama secuenciación por síntesis, la hebra complementaria. Y a medida que se va metiendo cada nucleótido, el equipo va sacando una foto. Y por lo tanto después se ensambla esta secuencia de acuerdo a los cambios de color que tiene ese punto en el tiempo. Y se obtienen cuando uno saca una microfotografía electrónica de lo que ocurre aquí en la flow cell, en un ciclo determinado, se obtienen fotos de esta índole, donde cada puntito corresponde a un fragmento de ADN que incorporó un nucleótido fluorescente en un momento determinado. Después se le mete agua, se lava todo, se agregan los 4 nuevos nucleótidos y se vuelve a sacar una foto. ¿Se entiende? Busquen en YouTube, porque es súper choro cómo hacen el proceso de secuenciación cuando uno lo ve. Queda mucho más claro. Y la gente de Illumina, bueno, ustedes como no son tontos, dijeron, bueno, esto es muy difícil de cuantificar y de ir armando la secuencia puntito por puntito. Son miles de millones de secuencias de forma simultánea. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, aprovecharon software astronómicos que son capaces de detectar puntitos de luz y cambios muy, muy precisos, los adaptaron para, a partir de estos datos de secuenciación, ir ensamblando una secuencia. ¿Se fijan? Entonces, perdón, vuelvo, cada uno de estos puntitos es un fragmento de ADN de 150 pares de base que incorporó un nucleótido, y por lo tanto se va ensamblando una secuencia en el tiempo. Por eso es una secuenciación paralela y masiva. Entonces ya no hay que buscar a ojo la variante genética que cambia como en un electroforetograma tradicional, sino que se hace ahora a través de un sistema bioinformático, ensamblando fotos en el tiempo. Es un poco como un flipbook, ¿no es cierto? Estos libritos que cuando nos va cambiando las hojas va apareciendo una animación. Bueno, en este caso, al ir pasando las fotografías se va ensamblando una secuencia. ¿Preguntas? Seguimos. Profe, ¿Sí? consulta. Al ir uniéndose los nucleótidos complementarios a la secuencia, a cada base, ¿se hace una por una? ¿Cómo se realiza eso? Exacto, se va metiendo el nucleótido que corresponda. Compiten, cada nucleótido compite por la unión a la hebra complementaria. Entonces, si en una posición determinada yo tengo una T en mi secuencia, en la flow cell se va a unir la adenina que tiene un color verde, por decirlo de alguna forma. ¿Okay? Y se queda pegada, y después uno lava, se saca una foto, y después vuelve a ingresar los 4 nucleótidos marcados para que se unan en la posición siguiente. Y eso Y así sencillamente. Sí, eso es la duda, porque ¿cómo evitan que, por ejemplo, al poner los otros nucleótidos se unan a los de al lado, por ejemplo, a los que están... Sí, porque cada nucleótido, mira, es buena pregunta. Cada nucleótido, te fijas, tiene un color, pero también tiene un cuadradito. Ese cuadradito simboliza una modificación reversible. Cuando ese cuadradito está puesto, no se puede meter otro nucleótido inmediatamente al lado. ¿Ok? Entonces, se mete el nucleótido que corresponda, se une a la A, le saco la foto, le saco el cuadradito, lavo y después meto los otros 4 nucleótidos de forma simultánea con su cuadradito, ¿no es cierto? Y saco la foto. ¿Se entiende?
Sí, ahora Y cuando entendí mucho mejor. son nucleótidos que están modificados. Entonces, cuando se unen, no permiten que el siguiente nucleótido se una, a menos que yo haga algo. Por eso son ciclos de meto los 4 nucleótidos, saco la foto, eh, corto este bloqueador, lavo, vuelvo a meter los 4 nucleótidos, saco la foto, saco el bloqueador, lavo, ¿se fijan? Y eso cada ciclo se va tomando una foto. Entonces, una secuenciación puede durar 1 o 2 días, secuenciándose solamente. Normalmente nosotros dejábamos las secuenciaciones del exoma, un exoma completo en un MiSeq, que es de los equipos más pequeñitos de Illumina. No, ya no es de los más pequeñitos, pero un equipo más o menos pequeño. Y normalmente nuestro workflow de trabajo era de forma tal que nosotros el viernes dejábamos corriendo la secuenciación y el equipo estaba sábado y domingo andando, y el lunes uno ya obtenía los datos de secuenciación almacenados para el análisis. ¿Okay? Porque es un proceso lento. Comprendo. Muchas gracias, profe. Y lo que va ocurriendo es que estos fragmentos que se van secuenciando de forma simultánea, hay muchos fragmentos que se sobrelapan unos con otros, y uno va obteniendo secuenciaciones simultáneas de una misma región. Y estos son los reads o las lecturas. Y esto es importante para la secuenciación masiva porque la calidad de la secuenciación va a depender de cuántos reads yo obtengo por cada secuenciación. Es decir, de una u otra forma me entrega a mayor cantidad de lecturas o de reads, yo tengo más certeza que la letra que yo estoy leyendo realmente es la que yo creo que es. ¿Ok? Me da mayor poder estadístico. En este caso, yo tengo aquí ejemplificado 4 reads, 4 lecturas sobre la misma base que todas tienen una A. Me están diciendo que aquí hay una A. Entonces yo tengo certeza, más o menos, ¿no es cierto?, de que tengo certeza de que aquí hay una A y no tengo una guanina. ¿Ok? Y distintas estrategias pueden tener distintas profundidades de lectura. Y también distintos genes pueden tener distintas complejidades de secuencia que hacen que una región tenga una mayor profundidad que otra. ¿No es cierto? Entonces, en el exón 1 de este gen hipotético, yo tengo una profundidad de lectura de 6 por, es decir, cualquier letra que está en este exón se leyó al menos 6 veces. En cambio, en esta otra región se leyó solamente 3 veces. Profe, consulta. ¿Sí? ¿De qué depende de que haya diferentes profundidades de lectura? Es buena pregunta y tiene varias respuestas que podemos ir disectando. Por ejemplo, hay regiones del genoma que son más difíciles de secuenciar que otras. ¿Por qué? Porque son más ricas en regiones con G y con C, por ejemplo. O porque tienen repeticiones sucesivas de trinucleótidos, por ejemplo, GC, 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 o GCT, 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 GCT. Entonces, lo que pasa ahí es que las enzimas que van desamplando esta secuencia trastabillean o tartamudean, por decirlo de alguna forma, y generan secuencias de poca calidad. Por lo tanto, tienen una menor profundidad de lectura. Ahora, otra causa de tener menor profundidad de lectura es, ¿cómo lo explico? Si yo soy muy ambicioso y mi equipo, acuérdense que los equipos actualmente pueden secuenciar muchos pacientes de forma simultánea. ¿Se acuerdan? Que el ADN de Tinicol, ¿no es cierto? Yo lo fragmento y le pego un tag con la secuencia roja, GTCAT. Yo lo puedo secuenciar de forma simultánea con mi ADN fragmentado porque le pongo un tag distinto y yo puedo reensamblarlo después bioinformáticamente. Si en un MiSeq nos secuenciamos el ADN tuyo y el ADN mío simultáneo, yo puedo llegar a tener una profundidad promedio digamos, de esos ADN secuenciados de 50 por, o digamos 100 por, ¿ok? 100 por para nosotros dos. Pero yo podría pasarme de listo y decir, no, secuenciemos no solo 2, secuenciemos 10.
o 20 personas de forma simultánea. ¿Ok? Entonces, la capacidad del secuenciador ya se va a diluir no solo en 2 personas, sino que en 10 personas. Por lo tanto, ya no voy a tener una profundidad de 100 por promedio por muestra, sino que voy a tener una profundidad de 10 por promedio por muestra. ¿Se entiende? Visto una analogía más simple, es como tener un pendrive. Cada secuenciador y cada flow cell, que son estas que están aquí, tienen una determinada capacidad de gigabases o de megabases de secuenciación. Entonces es como tener un pendrive. Este es un pendrive de baja capacidad y este es un pendrive de alta capacidad. Yo puedo en un pendrive de alta capacidad meter 10 películas en Super HD, ¿no es cierto? O puedo meter 200 películas en calidad normalita. Algo equivalente pasa con la secuenciación masiva. Si yo secuencio simultáneamente muchos pacientes, yo sacrifico profundidad. Y si sacrifico profundidad, puedo sacrificar calidad. ¿Ok? Perfecto. La profundidad es la que me da la tranquilidad de que la letra que yo estoy leyendo es realmente una letra y no es un ruido de fondo o no es una mutación. ¿Ok? Entonces, y me adelanto, las mutaciones somáticas, las mutaciones de tumor, de cáncer, por ejemplo, requieren una mucho mayor profundidad que las mutaciones que están presentes en la línea germinal, mutaciones germinales. ¿Okay? Porque una muestra de tumor no solamente tiene células cancerosas, puede tener células normales, células en distinto grado, entonces hay menor cantidad de ADN tumoral en una biopsia, por lo tanto se necesita una mayor profundidad para tener mayor tranquilidad estadística. Vi una mano levantada brevemente por ahí. Gracias, profe. Sí, profesor, una consulta. El operador determina la profundidad y ¿cuáles son los requisitos para determinar la profundidad del ensayo No hay requisitos para o determinar de la lectura? Lo que, ya, ahí son buenas preguntas las que me están haciendo. Cada laboratorio, a ver, no sé por dónde empezar. Cuando uno compra un kit de secuenciación, el proveedor te dice, este kit está optimizado para hacer tantas muestras a una profundidad de 100 por, ¿ok? Y básicamente si uno sigue las instrucciones del fabricante y hace el workflow, este laboratorio húmedo de forma apropiada, el equipo te va a entregar una secuencia de una profundidad más o menos similar a la que describe, no siempre es igual, ¿ok? Ahora va a depender de mí si yo agrego más o menos muestras, o de más o menos pacientes, y por ahí uno podría sacrificar un poco de profundidad para tener más pacientes de forma simultánea. Mientras uno lo declare en el informe final, que es un deber, no habría mayor problema. Por lo tanto, si a ustedes alguna vez les toca ver un resultado de un panel de secuenciación o de un exoma completo, de un genoma completo, y leen las limitaciones de la técnica o las características de la técnica, en alguna parte debería decir que el 98% de las regiones secuenciadas tienen una profundidad promedio de X por 5 por 10 por 100 por 1000 por. Entonces cada laboratorio debe declarar, cada laboratorio que se precie de tal, quiero decir, debería declarar cuál es la profundidad promedio de su secuencia. Y eso se puede interrogar fácilmente porque los datos de secuenciación, básicamente los laboratorios los ofrecen y un paciente podría pedir los datos crudos de su secuenciación y después analizarlos con algún bioinformático amigo, qué sé yo, y diga si la secuenciación fue realmente la que declaran en el informe. ¿Se entiende? Al final es como un restaurante, ¿cierto? Si el chef dice que le agrega este producto importado, pero en realidad le agrega un producto nacional, bueno, a lo mejor pasa desapercibido, pero si lo fiscalizan podrían pillar, ¿no? Y claramente hay muestras que pueden ser más
más difíciles de secuenciar que otras, ¿no? Entonces, volviendo al tema, aquí, por ejemplo, les presento una región que tiene aquí alta profundidad. Déjenme ver. Claro, aquí hay una alta profundidad de secuenciación, tiene muchos reads, y aquí hay una región que tiene menor cobertura, menor profundidad de secuenciación. Y estos son los dos conceptos, cobertura y profundidad. A mayor profundidad, mejor, y la cobertura aquí también está esquematizada. Al centro de esta región hay una mayor profundidad que en los extremos, pero todo está cubierto por secuencias. En cambio, aquí hay regiones que no están cubiertas por la secuenciación. Y es muy común que la secuenciación exónica, por ejemplo, la de los exomas, las regiones codificantes, no contemple las regiones promotoras de los genes, o las regiones que no codifican para proteínas, que muchas veces pueden ser regiones regulatorias. Y muchas veces los intrones tampoco los secuencian, solamente se enfocan en los exones. Por lo tanto, los exones pueden tener una gran cobertura y una gran profundidad, pero los intrones o los promotores no van a tener cobertura o muy poca profundidad. ¿Okay? ¿Se entiende? Aquí es otro ejemplo más de lo mismo de profundidad. Aquí al principio tenemos una región que esta región del ADN fue leída 7 veces, en cambio aquí hay una región que no fue leída ninguna vez, y aquí hay una región que fue leída solamente 3 veces. Y es esto donde cuando ya pasamos a la parte de bioinformática, ¿no es cierto? Que lo que nos permite es, a partir de los reads que uno tiene, cuantificar cuántas veces uno leyó una letra respecto de la otra. Mientras que en la secuenciación Sanger uno tiene un análisis cualitativo de la presencia de una variante, ¿no es cierto? Aquí yo tengo una C y una T de forma simultánea, tengo un doble peak, más o menos del mismo tamaño, que me hace pensar que esta es una variante heterocigota. Con secuenciación masiva yo puedo contar en la práctica cuántas de mis lecturas tienen una T y cuántas tienen una C. ¿Ok? Por lo tanto, aquí yo veo que no es 50 y 50, sino que es más bien 70-30 o 60-40 entre C y T, y eso, por ejemplo, podría deberse a un mosaicismo o una variante somática. ¿Se fijan? Estos son detalles que uno puede obtener a través de la secuenciación masiva y la capacidad cuantitativa que esta tiene. Es decir, yo puedo contar. Y esto es un poco volver a lo mismo, ya estamos hablando de paneles y de exomas completos y de genomas completos. ¿Qué es lo que quise decir aquí? Ah, claro, aquí están las distintas estrategias de secuenciación. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura de un gen, ¿no es cierto? Tenemos el exón 1, el exón 2, aquí tenemos otro gen, ¿no es cierto? Con los exones y los entrones, y aquí tenemos una región regulatoria, que es media difícil, y otro gen. La secuenciación Sanger era buena para secuenciar un exón único o genes pequeños. ¿Se fijan? Uno se secuencia solamente esta región. Y los paneles de NGS también hacen un poco lo mismo. Secuencian solamente los exones, solo que esta vez ya no secuencian un solo exón, sino que pueden secuenciar todos los exones de un grupo de genes y con distintas profundidades. Y la secuenciación exónica completa ya secuencia todos los exones de todos los genes, y la secuenciación genómica ya secuencia intrones, exones, secuencia todo. Siempre quedan regiones difíciles de secuenciar que incluso para cualquier estrategia pueden ser un desafío, ¿no? Y normalmente esas regiones difíciles se describen y no se ofrecen como un test diagnóstico. ¿Okay? Justamente porque son difíciles y pueden declararse como limitaciones de la técnica. Entonces uno puede hacer una comparativa entre secuenciación Sanger y secuenciación de nueva generación para variantes únicas. Yo puedo utilizar secuenciación
Sanger o qPCR incluso, para detectar variantes únicas o en fragmentos de ADN pequeños. Secuenciación de NGS para un poquitas variantes sigue siendo mucho costo, no se justifica. Para un único gen, yo creo que cada vez menos se utiliza secuenciación Sanger y cada vez más se va a utilizar secuenciación de secuenciación masiva. Pero Sanger todavía sigue siendo atractivo. Nosotros ofrecemos secuenciación de varios genes, sobre todo asociados a enfermedades monogénicas, como su nombre lo dice, porque secuenciamos completamente un gen e idealmente genes que sean pequeños. Hay genes que pueden tener 3, 4, 5 exones, hay genes que pueden tener 40 exones, entonces ahí va a depender de qué tan costo efectivo sea secuenciar por Sanger un gen muy grande. Cuando ya tenemos más de un gen y de ahí en adelante, uno utiliza secuenciación masiva. NGS de Next Generation Sequencing, como que esa sigla pegó, pero la verdad es que ya no tiene mucho de Next Generation, porque ya no es de nueva generación, ya está implementada hace harto tiempo. Así que por eso se le denomina secuenciación masiva, más que secuenciación de nueva generación. Entonces, como se fijan, paneles de 100 genes, exomas completos, que son 20.000 genes, o genomas completos, y ya se hace con secuenciación masiva. Y aquí no quiero leer la diapositiva, se las puedo dejar a ustedes después, pero claramente entre Sanger y NGS hay desafíos y beneficios. Sanger es una estrategia simple, es rápida, los protocolos son bien conocidos, el problema es que no tiene mucha sensibilidad, no otorga un poder de descubrimiento de variantes nuevas, de genes nuevas, porque básicamente uno se enfoca en secuenciar los variantes en genes conocidos. Cuando me llegan muchas muestras por Sanger, no es muy costo efectivo y no es muy escalable en el tiempo hacer secuenciación Sanger y hacer el análisis de secuenciación Sanger de muchos genes. En EGS, dentro de los beneficios, es que me da una mayor profundidad de secuenciación, es cuantitativo, como secuencia todo, tiene una mayor capacidad de descubrir nuevas variantes y nuevos genes, etcétera. Puedo procesar muchas muestras de forma simultánea, lo cual abarata el costo por muestra. Los desafíos de la secuenciación masiva es que no es costo efectivo para cuando tenemos un bajo número de muestras. Y esto, chicos, es un problema en Chile, porque en Chile somos pocos al final del día. Y hay un problema, al revés de lo que uno pensaría, es que hay muy pocas muestras para hacer secuenciación de nueva generación a un volumen tal que sea costo efectivo. Y ahí nos metemos en un tema medio de negocios, ¿no es cierto? Si ustedes se quieren poner con un laboratorio de secuenciación masiva, deben hacer un análisis de mercado y ver cuántas muestras les podrían derivar y cuánto les costaría cuál es la menor cantidad de muestras que ustedes pueden hacer de forma simultánea y que sean costo efectivos. ¿Por qué? Porque los vendedores de equipo, ya sea de Illumina, de Ion Torrent o de lo que sea, probablemente quieran venderles el equipo más grande posible con el argumento de que pueden secuenciar muchas muestras de forma simultánea y eso les abarata los costos. Claro, pero si no tenéis muchas muestras de forma simultánea, ¿qué haces? Y hay muchos casos en que los equipos quedan comprados y quedan juntando polvo. ¿Por qué? Porque no se logra llegar a la cantidad de muestras suficientes para que la corrida sea costo efectiva. ¿Ok? Y en parte no se envían muchas muestras ¿por qué? Porque es caro. Todavía no hay un código FONASA que financie test genéticos por secuenciación masiva. Y si no hay un código FONASA, las ISAPRES no lo cubren. Todavía sigue siendo barato enviar muestras al extranjero. A pesar de que hay un shipping, hay un envío, sigue siendo más barato. ¿Por qué? Porque estos grandes centros extranjeros consolidan muchas muestras de distintos países. Colombia y Brasil probablemente, y Argentina también son países que logran tener una masa crítica suficientemente grande como para que esto sea costo efectivo. Yo creo que en Chile estamos yendo hacia allá, y sobre todo que más médicos, que son los que solicitan los estudios de secuenciación, se atrevan a
a pedir secuenciaciones hechas en Chile y analizadas en Chile. ¿Por qué? Porque las capacidades técnicas están y las capacidades de análisis de variantes, estas son bastante más limitadas. Hay mucho menor capacidad de interpretación de variantes que de secuenciadores para secuenciar, pero está creciendo. Bioinformática es básicamente el manejo de estos datos de secuenciación, y lo que quiere el bioinformático es llegar a una secuencia que un grupo de científicos, que pueden ser tecnólogos médicos, bioquímicos, químicos farmacéuticos, médicos, genetistas y bioinformáticos, transformen finalmente en un reporte clínico que le llegue al paciente principalmente, y al médico que lo solicitó de una forma clara y que pueda ojalá llegar a un diagnóstico. Y quiero ver cuánto me queda. Esto... Ya, interpretación de variantes. Tenemos horas hasta las 9, ¿no es cierto? ¿Hola? Ya se durmieron. Sí, hasta las Sí. 9. Hasta las 9. Ya, no me queda mucho. No me queda mucho, así que voy a seguir nomás. Yo me imagino que están cansados, así que aguántenme un poco. Una vez que la bioinformática nos entrega una secuencia para ser interpretada y analizada, esa parte, en la interpretación y el análisis, es intrínsecamente subjetivo. ¿Por qué? Porque depende de un equipo de personas que interpretan esos datos y ven si una variante es patogénica o es benigna o qué sé yo. Entonces, hubo estudios donde muestran que este proceso es subjetivo, y por ejemplo, en estas bases de datos de ClinGen, de 13.000 variantes que se subieron a ClinVar, al menos dos laboratorios que suben esta información a esta base de datos, al menos variantes subidas por dos laboratorios, un 17% fueron interpretados por un laboratorio de una forma y la misma variante por otro laboratorio de otra forma. Por ejemplo, uno puede decir que es una variante patogénica y el otro puede decir que es una variante de significado incierto. Entonces, para disminuir esa brecha o esa incertidumbre, es que se desarrollaron guías de interpretación de variantes genéticas con recomendaciones paso a paso de cómo proceder con la interpretación de una variante genética. Y hay distintas directrices, no voy a entrar en detalle, yo les voy a entregar las diapositivas para que las tengan después, pero esto está dirigido para variantes genéticas de condiciones de herencia mendeliana, no está diseñado para variantes somáticas o de cáncer, de tumor, tampoco incluye farmacogenómica ni condiciones no mendelianas, y una de las estrategias, una de las normas que recomienda la Human Genome Variation Society, que es la sociedad que da cuenta de la nomenclatura genética, es que, por ejemplo, ya no se habla de mutación ni de polimorfismo, al menos en clínica, sino que se habla de variante de secuencia o una alteración génica o una variante alélica. Y esa variante puede ser patogénica o benigna. Y en realidad son cinco clases. Es variante benigna, variante probablemente benigna, variante de significado incierto, variante probablemente patogénica y variante derechamente patogénica. Y para llegar a esa clasificación de una variante es que se evalúa distintas fuentes de información o bases de datos, por ejemplo, bases de datos poblacionales, es decir, si una variante genética es muy frecuente en una población, probablemente sea benigna, si es una variante muy rara, probablemente sea más patogénica. Hay predictores computacionales, hay datos de estudios funcionales, por ejemplo. ¿Qué es un estudio funcional? Si yo a mi paciente le encuentro una variante en la región tanto del gen X, ¿ok? Pero yo no sé si ese gen X está asociado con alguna enfermedad en particular, yo veo la literatura y veo que el laboratorio en Singapur tiene un ratón transgénico para ese mismo gen, o el equivalente de ese gen en ratón, y ese ratón tiene un fenotipo muy similar al de mi paciente. Eso es un dato funcional
y que puede corroborar que mi gen, realmente una variante en ese gen, puede dar cuenta del fenotipo. ¿Ok? Si hay más datos de segregación, si mi variante genética está en más miembros de una familia, de una población que también presenta la enfermedad, apoya el hecho de que sea una variante patogénica. Y así sucesivamente. Si una variante de novo, etcétera, etcétera, van sumando y restando evidencia como en un juicio. Hay evidencia de benignidad y hay evidencia de patogenicidad. Eso se pone en una balanza bajo unas normas bien establecidas que están acá, que no las voy a describir. Y finalmente se llega a un veredicto, ok, esta variante es probablemente patogénica y por lo tanto yo la informo en el paciente, o es variante de significado incierto, se necesita más información para realizar un diagnóstico y va a quedar así por un tiempo. Generalmente las variantes de significado incierto terminan reclasificándose en el tiempo. Las variantes Profe, de... ¿Sí? perdón, ¿qué entidad era la que daba estos criterios de clasificación? Esto, el Human Genome Variation Society es la sociedad que da las normas para la nomenclatura genética. Para la interpretación son guías que están publicadas por el American College of Medical Genetics, el Colegio Americano de Genética Médica, que saca unas guías y los europeos deben tener su propia guía. Nosotros en general nos regimos por las guías americanas, que son los a través de las cuales uno eh, sigue las normas de clasificación de la variante. Está muy bien estructurada y esquematizada, así que se las recomiendo. Ya, gracias. En el fondo es el manual de instrucciones de cómo clasificar una variante, en base a criterios bien establecidos, y eso lo vamos a ver creo que en la próxima clase que tengamos nosotros, de cómo clasificar variantes. Un reporte clínico debería tener esto, ¿cierto? Estos datos al menos, el gen en donde se encontró la variante y el transcrito, o sea, la última versión de ese gen, la ubicación de la variante, ¿no es cierto? Está en un exón 5 o está en el intrón 3 o está en el promotor. La variante propiamente tal, si está en la región codificante, si modifica o no la proteína, la cigosidad, es decir, si es heterocigota la variante o si es homocigota, en lo posible la clasificación, ¿no es cierto?, que es lo más importante, si es patogénica o no es patogénica o es de significado incierto. Las benignas y las probablemente benignas no se reportan, porque si no serían eternos los reportes. La enfermedad a la que está asociada esa variante genética y bueno, eventualmente el tipo de herencia y si es que existen los estudios hechos en el trío, por ejemplo, mamá, papá, hijo, si es una variante de novo o es heredada de alguno de los padres. Así como se ve un reporte clínico, se fijan, hay un resumen clínico de la variante, pero también hay detalles más técnicos de la metodología y las limitaciones, y por aquí debería ir además la firma del director médico del laboratorio que se hace responsable por lo que sale en este informe. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Claro, la secuenciación exómica tiene un rendimiento diagnóstico actualmente entre 30 y un 45% en promedio para enfermedades raras, y ese rendimiento mejora cuando se secuencia simultáneamente el trío mamá, papá, hijo con la enfermedad. El problema que tenemos todavía, uno de los desafíos, es que para la interpretación de variantes es importante contar con bases de datos internacionales contra las cuales uno compara los hallazgos. Y estas bases de datos internacionales, la verdad es que están enriquecidas en datos de secuencias de población latinoamericana, perdón, anglosajona, europea. Se fijan, hasta el 2016, el 81% de las bases de datos tenían ADN de europeos. Entonces está muy poco representada. Para el 2016 ya había aumentado harto el trozo de la pizza de población asiática,
pero población no asiática, latinoamericana, es un 0,5% de los datos disponibles todavía, es muy poco. Por lo tanto, hay que tener ojo con la interpretación de variantes. Me estoy adelantando a la clase. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, los datos poblacionales son un indicio de la patogenicidad o benignidad de una variante. Cuando una variante es rara o muy rara en las bases de datos de población normal, probablemente no sea muy buena. ¿Ok? Si una variante es muy común, probablemente no sea muy mala. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como como la población latinoamericana, el background genético no se conoce mucho, si yo me tomo una muestra y la mando a Estados Unidos a secuenciar, le hacen un exoma completo y se compara mi ADN con el de la base de datos de ellos, puede que una variante aparezca como rara, ¿no es cierto? Pero en realidad es súper común en la población chilena. Y aquí sería común. Por lo tanto, en Estados Unidos me la podrían clasificar como probablemente patogénica, cuando en realidad aquí en Latinoamérica, con nuestra base de datos, quedaría clasificada como probablemente benigna. ¿Ok? Y ese es un gap que se va a ir llenando poco a poco en la medida que más pacientes latinoamericanos, chilenos o de nuestra etnia se vayan secuenciando y vayan enriqueciendo las bases de datos. Hay veces que los pacientes tienen cierto resquemor porque los laboratorios de secuenciación les dicen, usted autoriza a que se compartan sus datos de forma anónima en las bases de datos, y hay cierto resquemor que se entiende, ¿no? De que, oye, ¿qué va a pasar con mi información genética? ¿La van a hackear? ¿Le van a llegar a las ISAPRE? ¿Me van a cobrar preexistencia? Pero la verdad es que a los laboratorios les interesan los datos anonimizados. No les interesan los datos míos de Gonzalo Encina, sino que les interesan los datos genéticos poblacionales, justamente para ayudar a la clasificación de variantes. El producto es el proceso, y aquí disponibilidad de secuenciación y de secuenciación exómica y genómica en el mundo. Si se fijan, Estados Unidos, Europa, China tiene harto. Aquí Argentina, Chile tiene muchos secuenciadores, pero todavía poco. Están apareciendo algunas instancias de secuenciación exómica en un laboratorio clínico, y la idea es que vaya creciendo las capacidades, pero de nuevo, no solo de secuenciación, sino también de interpretación de las variantes. Aquí. Conclusiones: la secuenciación masiva es una técnica que ha aumentado considerablemente el diagnóstico molecular de enfermedades genéticas, definitivamente. Es una herramienta clave en la identificación de genes y variantes genéticas asociadas a enfermedades raras y cáncer, definitivamente. El flujo de trabajo para llegar a un diagnóstico molecular incluye varias etapas adicionales a la secuenciación propiamente tal, tanto previas como posteriores. Esto es criterios de rechazo de muestras, de toma de muestras, de transporte de muestras, de procesamiento de muestras, de almacenamiento de muestras, de almacenamiento de datos. Todos son etapas que se tienen que considerar, y si uno habla ya desde un modelo de negocio, que se tienen que valorizar para ofrecer un servicio que sea sostenible en el tiempo, ¿no? El producto es el proceso, es decir, todas las etapas importan. Vimos un poco la secuenciación exómica y genómica, y bueno, ¿cómo pedir un estudio de secuenciación exómica? El médico tiene que hacer la orden y pedir exoma completo, o panel de cáncer hereditario, o panel de arritmia, o panel de epilepsia, o de cardiología. Eso, básicamente. Y esta es mi última diapositiva. ...20:40... 8:40, 20 para las 9. Muchachos, yo los admiro por su dedicación y estar día viernes a esta hora. Yo sé que deben estar cansados, pero si les puedo dar un consejo, interiorícense o métanle fichas mentales, quiero decir, a la secuenciación masiva. Y eventualmente al diagnóstico a través de secuenciación masiva, porque es una herramienta que ya está acá. Todavía hay que afinar detalles, yo diría, más que científicos o de capacidades,
de implementación, es de oportunidad es el tema negocio el que todavía lo hace difícil de implementar. ¿Okay? Sigue siendo un poco caro secuenciar aquí en Chile o un poco más lento que enviar a laboratorios exteriores. Pero si seguimos mandando laboratorios exteriores, nunca vamos a desarrollar las capacidades locales. Entonces es como un zapato chino, ¿no? Es más barato hacerlo afuera porque no lo hago acá porque es más barato hacerlo afuera, pero si no lo hago acá, nunca va a ser más barato acá que afuera. Entonces, bueno, son desafíos de distintas índoles, pero es una estrategia que yo encuentro que es brutal en términos de lo que ha entregado, en términos de conocimiento, de nuevos genes, y de nuevo, no solo genes humanos, o sea, el COVID se secuenció con secuenciación masiva. Los virus se secuencian con secuenciación masiva. Y ahora incluso se puede hacer secuenciación de ADN mitocondrial. No, es una herramienta que está desplazando a otras técnicas, como los array, los DNA array. Muchos de ellos están siendo desplazados por la secuenciación masiva. El MLPA también en parte puede llegar a ser desplazado por la secuenciación masiva. ¿Preguntas o comentarios? No sé. Sí, una consulta, profesor, sobre el tema usted hablaba que existen dos procesos que se realizan al momento de hacer secuenciación, una que es en líquido y otra que es Seco. en un modo seco. Correcto. La secuenciación in silico responde a la secuencia, o sea, es similar o tiene la misma potencialidad que la secuenciación en líquido. Lo que pasa es que no es una secuenciación in silico, son procesos de trabajo que es uno posterior al otro, o sea, son consecutivos. Primero yo hago mi secuenciación en la secuenciación húmeda o el laboratorio húmedo, creo que eso es lo que te refieres, ¿no? El wet lab. Sí. Claro, que es cuando, como en cualquier laboratorio, uno llega con su muestra de sangre y empieza a hacer la extracción del ADN, que puede ser con columnas o con robot, después prepara su librería genética, le agrega las sondas, todo eso se realiza en un entorno de un laboratorio común y corriente, me refiero a un laboratorio con guantes, delantal, mascarilla y pipetas, ¿ok? Y una vez que se obtiene la secuencia, una vez que la máquina entrega esa secuencia, el flujo de información pasa a un trabajo de informática. Y eso es lo que se denomina el laboratorio seco o el dry lab. Es el análisis de los datos que entrega el secuenciador, donde se filtran variantes, se saca el ruido de fondo, se analiza la calidad, y eso ya se hace informáticamente, y por eso se le denomina el laboratorio seco, ¿no? Sigue siendo parte del workflow, pero ya no hay pipetas, no hay guantes de goma, eso. Muchas gracias. Yo tenía una consulta Sí. con respecto a ese mismo tema, respecto al análisis bioinformático. ¿Eso lo realiza también el profesional bioquímico, dice ese tecnólogo que procesa todas estas muestras, o se requiere específicamente un bioinformático que analice todo esto y después pasa por el profesional del laboratorio que hace el informe? Es como que esa es mi duda. Excelente pregunta. Lo que hay que entender que todo el proceso debiese ser multidisciplinario. ¿Ok? En el mundo ideal, ¿no es cierto? Todo el mundo que trabaje en esto debería ser capaz de hacer todo el proceso. Pero en el mundo real esto no es muy factible, y yo creo que cada profesional del área de la salud tiene su nicho o su espacio más o menos ganado, ¿ok? Entonces, el wet lab, el pipeteo,
se nos da muy bien yo soy bioquímico, se nos da bien a los bioquímicos, se les da muy bien a los tecnólogos. Eh, ¿Se fijan? No se les da muy bien a los médicos, porque los médicos están para otra cosa. ¿Se fijan? Eh, entonces, esa parte del proceso es común que esté tomada por bioquímicos, biotecnólogos, algunos, qué sé yo. Clínicamente hablando, quiero ver bien lo que voy a decir. Actualmente existen carreras biológicas que no son del área de la salud. Están los biotecnólogos, por ejemplo, que pueden secuenciar súper bien y manejar todas las técnicas del laboratorio. Sin embargo, no pueden trabajar en un laboratorio clínico porque no son del área de la salud. ¿Ok? Entonces ahí hay un desafío. Pero en la práctica, bioquímicos y tecnólogos médicos vienen como de perilla al wet lab, al pipeteo. Hay bioquímicos que saben bioinformática, claramente, pero también hay profesionales de la salud de la bioinformática. Hay ingenieros en bioinformática, hay una carrera de bioinformática que se dedican a eso. ¿Okay? Entonces, yo como dueño de laboratorio, por ejemplo, puedo sobrecargar a una sola persona, enseñarle bioinformática, wet lab, interpretación clínica, pero creo que lo más efectivo es tener profesionales que conversen entre ellos, pero que se dediquen a su respectiva función. ¿Todos los laboratorios necesitan un bioinformático que haga secuenciación masiva? No necesariamente, al menos no necesariamente como un cargo de planta, ¿no es cierto?, que esté ahí todo el tiempo, a menos que tenga un volumen de muestras súper grande, porque actualmente existen software de análisis de variantes que te hacen una especie de análisis de calidad o de un pequeño análisis bioinformático o filtrado de variantes. Entonces tú por ahí puedes decir, bueno, ¿le pago un sueldo a un ser humano o pago una licencia para este software? Y son decisiones que cada grupo debería tomar. Lo que sí es importante es, después del análisis bioinformático, es la interpretación clínica de la variante. Y ahí es donde otros profesionales de la salud toman relevancia. Los bioquímicos también estamos metidos harto en eso, porque conocemos de genes y de enfermedades y de mutaciones, pero los médicos son también los que más, nosotros los bioquímicos sabemos de genes, pero los médicos saben de enfermedades. Entonces ahí hay una conversación bien fructífera entre genetistas, oncólogos y los profesionales que hacen la interpretación de las variantes. En Estados Unidos existe una carrera de Clinical Scientist. Es un científico clínico que se dedica a la interpretación de las variantes. Entonces, de las 100.000 variantes que te entrega el secuenciador, te dice, mire, doctor, al médico, aquí hay 4 variantes en el gen 1, en el gen 2, en el gen 3, en el gen 4, y todas estas variantes modifican la proteína. ¿Se fijan? Perfecto. El médico dice, ya, el gen 1, y mi paciente tiene problemas cardíacos. El gen 1 tiene que ver con, no sé, con cualquier cosa. El gen 2 no se conoce, el gen 3 es un gen de arritmia y el gen 4 es un gen del color del pelo. El gen 4, que es el que se asocia a arritmia, y mi paciente, yo veo que tiene un electroencefalograma tanto calza, ¿se fijan? Era todo su Entonces, cuadro clínico. él dice finalmente, ok, sí, este es el gen con el cual yo quedo tranquilo con un diagnóstico, y luego vienen los consejeros genéticos, que es un área bien importante que se está desarrollando mucho, que hay muchas enfermeras que están especializándose en asesoramiento genético, porque básicamente le explican al paciente y tienen reuniones de trabajo con los pacientes y con la familia, y les explica en forma fácil el hallazgo del laboratorio clínico genético. El genetista probablemente le diga, sí, usted tiene una mutación en PAL-B2 y es autosómica dominante y da cuenta de la condición 1, y el paciente queda plop. Entonces, el asesor genético, el que dice, mire, esta mutación es mala, usted debería idealmente, no sé, evaluarse, por ejemplo, lo más común es las variantes genéticas en paneles de cáncer. Decirle, usted, una mujer de 30 años tiene
tiene una mutación que es patogénica en el gen BRCA1, hágase mamografía 10 años antes de lo habitual, o hágase una mastectomía profiláctica. Ojo que su hija tiene hijas, sí, también puede estar en riesgo. Cuando cumpla 18 años a lo mejor ella se debería testear, su mamá, su prima, arman la genealogía clínica. Entonces se va armando un grupo que es muy enriquecedor, y personalmente yo creo que los laboratorios deberían tener unidades en vez de tener anatomía patológica por un lado, genética por el otro, pediatría por el otro, ¿se fijan? Que de alguna forma conversen todas las áreas, porque se enriquecen todos. Y hay genes que tienen implicancias, no sé, pues, neurológicas, pero también pueden tener implicancias con otros síndromes. Entonces, no solamente hay que hablar con los neurólogos, tal vez habría que hablar con el neurólogo y con los cardiólogos, y con los genetistas, y con el laboratorio. Entonces, es multidisciplinario. La media explicación para decir la media vuelta para decir que es multidisciplinario. Pero cada profesional de la salud tiene como una preferencia también para cada área. Perfecto, muchas gracias. Ok, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta aquí. Yo, a través de Rodrigo o de Emanuel, les voy a hacer llegar el PDF con la clase. Y de nuevo, los invito a conversar cualquier día que quieran, y discutir, no sé, dudas que ustedes tengan. Yo encantado de poder resolverlas. Muchas gracias, profe, por la profesor. clase. Gracias, profe. Muchas gracias por la clase. Y Gracias. ahora apagar el computador, abrir un pisco sour o algo, o a ver Netflix o a salir a carretear. Es una orden. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muy bien.